Bienvenidos a la jornada de Ciencias Económicas, Investigación y Vinculación. Mi nombre es Analía Villegas y soy profesora titular de Introducción a la Comercialización en la carrera de Logística. En realidad, vengo a exponer el tema del rol de los operadores logísticos en el proceso de comercialización. Caso de análisis. Cuando nosotros hablamos de comercialización hoy en día, tenemos grandes desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos? Evidentemente lograr satisfacer al consumidor, pero este consumidor a través del tiempo se ha vuelto cada vez más exigente. Requiere de un producto de alta calidad, con un servicio adecuado, en el momento que él lo desea, con los tiempos que él exige y evidentemente con un valor adecuado, con una percepción de valor que él tiene. Un justo precio, por ahí es conocido comúnmente. Es más, esto ha llevado a cabo a popularizar ciertas frases como que hay que deleitar al cliente, hay que generar experiencias. Esto denota en realidad ese nivel de exigencia que hoy cada vez tienen más los clientes a la hora de comprar o de consumir un servicio. Desde allí que tenemos lo que es caracterizar desde allí caracterizamos lo que es el mercado hoy. El mercado está globalizado. Hoy en día el cliente puede verificar cuál es el precio, cuáles son las características de los productos, no solamente tanto acá en la Argentina como en el resto del mundo. Esto lleva, ¿sí?, a que con un clic o en pocos minutos, o yo diría segundos, tenga un amplio conocimiento de absolutamente todo el mercado. Esto también son las herramientas o es el conocimiento que tiene a la hora de exigir un producto o un servicio. Y esto trae estas comparaciones. De ahí esta caracterización tanto del cliente como lo que se está viviendo hoy en el mercado, llegamos a analizar a ver de qué manera una organización, de qué manera un producto, de qué manera un servicio se puede destacar dentro de ese mercado. Cuando hablamos de destacar, evidentemente no estamos hablando de otra cosa de lograr una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva que me permita subsistir en el mercado, ¿sí?, y que me permita tener un beneficio en el mismo. Esto de subsistencia, evidentemente, con estos mercados globalizados y cada vez más competitivos, se hace cada vez más difícil. Entonces hay que buscar estrategias para poder lograrlo. El que habló de ventaja competitiva fue Michael Porter como una de las estrategias. El mismo autor propuso lo que es la cadena de valor. Esta cadena de valor no es otra cosa que dividir a la organización en diferentes actividades. Él mismo diferenció las actividades primarias de las actividades secundarias. ¿Cuáles son las actividades primarias que él definió? La logística para el interior, las operaciones, logística para el exterior, la comercialización y los servicios. Vengo hablando de esta ventaja competitiva y del mercado, de cómo generar valor o cómo aportar valor, y ahora dentro de estas actividades base que menciona en esta teoría Michael Porter, podemos diferenciar, o más que diferenciar, podemos identificar las actividades de comercialización, logística para el exterior y logística para el interior, que es en realidad lo que me enfoca
o me he enfocado en este trabajo. Porque de qué manera, ¿sí?, estos operadores logísticos, que ya más adelante voy a definir qué es, pueden generar valor en estas actividades. Antes de entrar a hablar de operadores logísticos, es importante aclarar a qué se le denomina o de qué manera podemos identificar a la logística y a la comercialización, ¿sí? Cuando se habla de logística, se habla en realidad del flujo de insumos, de información que circulan a través del proceso productivo y de comercialización. De ahí que también se identifica lo que es la cadena de suministro. Según el autor Bayou, la cadena de suministro abarca todas las actividades relacionadas con el flujo de transformación de bienes, ¿sí?, desde la primera etapa del proceso productivo, esto es, de los bienes, de los insumos que necesita una organización para poder producir, ¿sí?, hasta la llegada del producto o servicio al usuario final. Así como también incluye los flujos de información relacionados. Ahora, muy bien, si estamos hablando, ¿sí?, de aquellas actividades relacionadas con el flujo de transformación de bienes hacia el cliente, ¿en qué momento o dentro de esta cadena de suministro, de administración de cadena de suministro, ingresa lo que para el área comercial es el canal de marketing o el canal de comercialización? Entonces, acá estamos. Por un lado, el canal de suministro y por el otro, el canal de comercialización. ¿En qué punto se vinculan? ¿Cuáles las diferencias? Es importante tenerlas presentes. ¿Por qué tenerlas presentes y por qué tenerlas claras? No solamente para identificar de qué manera generar valor, sino también para diferenciarlas, aclarar y distribuir o identificar qué funciones cumple cada uno en particular dentro de este proceso. Acá tenemos lo que es esta diferencia. Nosotros tenemos los proveedores, hablamos de la cadena de suministro, ¿sí?, como el flujo, que se encargaba del flujo de los bienes y servicios hacia el productor, que producía y de qué manera llegaba todos esos productos, ¿sí?, al consumidor, a este consumidor final. Cuando estamos hablando de cadena de suministro o particularmente de administración de la cadena de suministro, ¿sí?, la administración de cadena de suministro incluye tanto la red, ¿sí?, de proveedores como el canal de marketing. Acá podemos identificar perfectamente que para el área comercial el canal de marketing es la forma, la manera, las metodologías que el producto o servicio, ¿sí?, llega al consumidor final. Es una relación desde dónde se produce, quién lo produce, a cómo llega a este consumidor final. A eso denominamos canal de marketing. Lo que sucede es que dentro de la administración de cadena de suministro incluye a nuestro canal de marketing, ¿sí? Cuando a su vez nosotros hablamos de generar valor en ese canal de marketing y si lo vinculamos con la logística, nosotros tenemos que en ese trayecto entre el productor y el consumidor final
están incluidos ciertos costos. ¿Cuáles son estos costos? Costos de transporte, costos de abastecimiento, ¿sí? Diferentes costos que hacen a la logística. Y por el otro lado, yo en mi comienzo de mi presentación hablé de generar valor y de un cliente mucho más exigente, de requerir el producto en tiempo y forma. Entonces, si nosotros tenemos comunicación, si nosotros tenemos tiempo y tiene que llegar ese producto en tiempo y forma, deberíamos lograr un equilibrio, un punto de equilibrio entre el costo incurrido, ¿sí?, en ese tipo de servicio y la percepción y la importancia que le da el cliente a ese tipo de servicio. Y evidentemente el valor que está dispuesto a pagar ese cliente por ese tipo de servicio. Desde aquí que acá van apareciendo los operadores logísticos. ¿Quiénes son los operadores logísticos? Los operadores logísticos son aquellas empresas, organizaciones que se encargan de administrar la cadena de suministro. Esta administración de la cadena de suministros y estos operadores pueden realizar diversos servicios. Estos servicios, de acuerdo a la cantidad de servicios y al nivel de servicios que prestan, son clasificados con distintos tipos. En primer lugar, de lo que se le llama el 1PL, ¿sí?, de un operador de nivel 1 que exclusivamente realiza lo que es el transporte, un operador de un nivel 2 que realiza lo que es transporte y almacenamiento, un nivel 3 de operador que realiza un transporte más el almacenamiento, más la gestión del flujo de operaciones. Un nivel 4, ¿sí?, que es en realidad aquel operador que solamente gestiona, que no tiene propiedad sobre lo que es los transportes, en realidad de camiones, ni tiene la propiedad de almacenamiento. Solamente se dedica y ahí se enfoca en la gestión. Y un nivel 5 que en realidad incluye a todos los anteriores. No solamente realiza la gestión, sino que también realiza lo que es, tiene propiedad sobre los transportes y el almacenamiento. Tiene un control, en realidad, sobre toda la cadena de suministro o la propiedad de la cadena de suministro. Ahora cabe esta pregunta de qué sucede, y es el caso de estudio, con los operadores logísticos en la Argentina. En la Argentina existen tantas empresas de nivel nacional como internacional. Lo podemos diferenciar a aquellas que más bien no es que realicen logística postal, sino que nacieron como una logística postal, y otros que en realidad realizan cargas. Acá se pueden diferenciar porque en lo postal también tenemos el caso de lo que son las encomiendas, ¿sí?, o las cargas, que por ahí distinto son las cargas cerradas, ¿sí? Las actividades que generalmente realizan estos operadores logísticos en la Argentina son actividades vinculadas con el consumo masivo, la industria y la industria automotriz. Hago una aclaración. Esta denominación de operadores logísticos me baso sobre todo en aquellos de los niveles 2 y 3. Y analizando la situación, identificamos que en realidad en la Argentina los operadores logísticos se encuentran dentro de un desarrollo de un nivel 2 tendiendo a un 3, ¿sí?, de acuerdo a las características y de acuerdo a las entrevistas realizadas
por los entendidos. Y esto de por qué de un 2 a un 3, analizando las estadísticas, ¿sí?, se observan que los crecimientos y la mayor proporción de facturación de los operadores logísticos viene dado tanto por la gestión de almacenes, ¿sí?, y por el transporte. Esto ya nos da una idea y ya podemos definir que esta gestión o esta información, el proceso o otros servicios no los están prestando. Más allá que evidentemente el nivel de facturación, de costos en cuanto a transporte y almacenamiento son mayores. De todas maneras, estas estadísticas no muestran crecimiento en los otros tipos de servicios prestados por los operadores logísticos. ¿Qué sucede con los operadores logísticos acá en Mendoza? Se identifica un par de organizaciones, en realidad, ¿qué digo operadores logísticos acá? Operadores logísticos locales, ¿sí? Son empresas familiares, si bien estos operadores de Buenos Aires están funcionando y están operando acá en la provincia, ¿sí?, pero podemos identificar estas empresas locales que nacieron en realidad, hay un par que nacieron con el transporte, que realizaban transporte exclusivamente de carga, y hay una que en realidad se ha dedicado a lo que es encomienda y lo que se conoce en el medio como el servicio postal, y en estos momentos está haciendo toda una reestructuración en cuanto a la implementación de una tienda, ¿sí? Una tienda en cuanto a estas vinculaciones y gestiones informáticas de los productos. También, evidentemente, esto se refleja que se identifican entre el nivel 2 y 3 los operadores logísticos. ¿Cuáles son las dificultades detectadas en estos operadores logísticos? Que requieren mayores sistemas informáticos y personal capacitado. Los entrevistados coincidieron en estos aspectos y también en las dificultades, las relaciones con los sindicatos, la presión tributaria y los procesos burocráticos. Como conclusión, llegamos a que evidentemente los operadores logísticos aportan valor a la organización, porque de su eficiencia también hace a este deleite y a que el producto que requiere el cliente esté en tiempo y forma. El mayor desafío en cuanto a estos operadores logísticos es la coordinación entre la organización y el operador. Es cuánto amalgamado estén las dos organizaciones. Y desde allí que es necesario una planificación conjunta de cuáles serán los lineamientos a largo plazo. Y pensar hacia futuro, ¿sí?, cómo van a crecer estos operadores logísticos. En primera medida es qué va a pasar con el comportamiento del consumidor después de esta post-pandemia. Evidentemente ha cambiado, vamos a cambiar, se ha producido un quiebre. Lo que no podemos medir ahora es en cuánto y de qué manera, pero sabemos que va a cambiar el comportamiento, y la gran pregunta es de que si los operadores logísticos están en un desarrollo o van a poder adaptarse a estos cambios en el comportamiento del consumidor. Estas son las preguntas que nos estamos haciendo hacia futuro. Muchas gracias por haber escuchado esta presentación y estoy abierta a las preguntas.